Volvemos con Macondo, gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Ina, Marco, vamos a hablar ahora de Colombia. Comencemos entonces a hablar a partir del atentado del que fue víctima Miguel Uribe Turbay, el precandidato del Centro Democrático, de la derecha, del uribismo, el pasado 7 de junio, del cual aparentemente se está recuperando, pero eh, fue atentado por un sicario de un chiquilín de 14 años y bueno, ha generado conmoción. Nos acompaña Elmer Montaña, abogado desde Colombia. Elmer, gracias por acompañarnos en Macondo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo grande. Elmer, este intento de magnicidio, este intento de asesinato del precandidato de la derecha genera una conmoción política, repercusiones internacionales y supongo también importantes consecuencias dentro de Colombia. ¿Cuáles son los primeros análisis que se están haciendo a partir de este suceso? Bueno, yo creo que al día de hoy ya tenemos, digamos, cierta claridad, por lo menos, sobre lo que se pretendía con este fallido magnicidio, con con este atentado que se cometió en contra del precandidato del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. Es evidente que esto venía como por fases. La primera fase era, por supuesto, asesinar al candidato, al precandidato. Seguidamente, como se ha podido advertir, achacarle la culpa de este hecho al presidente de la República, Gustavo Petro, generar una situación de conmoción política, pero además de eso, una conmoción política acompañada de problemas graves de orden público, como en efecto sucedió antes de ayer en Cali, en otros municipios del departamento del Valle del Cauca, en el Cauca, en donde se registraron casi una veintena de atentados terroristas por parte de grupos disidentes. Se dice que son las disidencias de las FARC que operan en diferentes partes del país. Entonces ve uno que ahí hay una concatenación de hechos. A partir de esa circunstancia, por supuesto, perdón, lo que pensamos es que eh, la idea de quienes fraguaron este atentado era generar una situación no solamente de alteración del orden público, sino llevar al país a una situación de convulsión para que saliera adelante lo que desde hace mucho rato los sectores de extrema derecha y la derecha colombiana han venido planteando en el sentido de sacar de la presidencia de la República a Gustavo Petro. Eso, digamos, es prácticamente un libreto lo que se había puesto en escena. Aquí, una vez más, como ya se ha venido hablando en Colombia, se está utilizando la misma estrategia que se utilizó en la década de los 80, es decir, una alianza perversa entre el narcotráfico y los sectores ultrarradicales en nuestro país para generar problemas no solamente en lo que tiene que ver con la alteración del orden en el país, sino por supuesto para marcar la agenda política. En la década de los 80 y comienzos de los 90 se asesinaron candidatos presidenciales también en Colombia, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Osa, Carlos Pizarro León Gómez. Se asesinó también al candidato, al que había sido candidato a la presidencia de la República, que era Álvaro Gómez Hurtado, y que muy seguramente hubiera sido de nuevo candidato a la presidencia en el año 95. Y todo eso, digamos, a partir de el ideario que la extrema derecha y los sectores ultrarradicales han puesto en Colombia para definir lo que es la permanencia en el poder. Y yo creo que aquí se ha repetido de nuevo, se pretendió repetir de nuevo esa situación. Por fortuna, el candidato Miguel Uribe no fue asesinado. La derecha sale inmediatamente y hace eco de esta situación y la aprovecha electoralmente, le achaca la culpa al presidente de la República, las disidencias cometen estos atentados, pero la respuesta que ha dado la ciudadanía colombiana no fue como en los años 80, que la gente lamentablemente se amedrentó, se asustó, por primera vez nos enfrentamos a una situación de esta naturaleza,
sino que los colombianos en diferentes partes hemos salido de manera muy valiente a demostrarle a esta alianza narcoterrorista con la extrema, con los grupos extremistas, de que en esta ocasión no van a triunfar, de que no van a doblegar, no van a arrodillar al país. De hecho, mire usted que al día siguiente del atentado, el fallido atentado contra Miguel Uribe Turbay, en la ciudad de Bogotá se llevó un concierto, llevó a cabo el concierto por la paz que venía planificándose desde hacía ya varios meses, no se suspendió y los bogotanos se volcaron a ese concierto a rechazar la violencia, a clamar porque haya paz en este país, pero sobre todo me pareció que fue un acto muy hermoso de solidaridad con un contrincante político que ha sido un feroz enemigo del progresismo como es Miguel Uribe Turbay. Ahí hubo voces de solidaridad hacia este candidato. Lo mismo sucedió el día de ayer en la ciudad de Cali. El presidente de la República había convocado a un evento en la Plaza de San Francisco donde asistieron los caleños, asistimos los caleños y las caleñas de manera multitudinaria. Se llenó la Plaza de San Francisco pese a todas las advertencias que se habían hecho en el sentido de que no era conveniente realizar ese evento. Aquí sectores de extrema derecha, el presidente del Consejo de Cali había dicho, le había mandado decir al presidente que no viniera a la ciudad, que no realizara ese evento, y ayer se realizó ese evento multitudinario, en donde yo creo que el gran protagonista no fue ni siquiera el presidente de la República, que dio un discurso, me parece a mí, espléndido, sino la ciudadanía, que venció el miedo, venció al terrorismo, que hizo presencia en la plaza de manera pacífica, demostrando una vez más que mienten aquellos que han señalado que el progresismo es una amenaza para Colombia, que los grupos o que los eventos y las marchas y las concentraciones de los progresistas traen violencia, cuando eso es absolutamente falso. 3 años lleva el presidente Gustavo Petro y en estos 3 años se han realizado marchas, movilizaciones, concentraciones, no solamente de los grupos de izquierda y progresistas, sino también de la derecha, y no ha habido situaciones que lamentar. Desde luego que ha habido algunos episodios en Bogotá, en algunas ciudades, en donde grupos extremistas han tratado de sacar provecho a la situación, pero no estamos en la época de otros gobiernos, como ocurrió, por ejemplo, recientemente con Iván Duque, donde en cada movilización, cada protesta, salía la policía, la fuerza pública a disparar sus armas de fuego contra los manifestantes, dejando personas gravemente lesionadas, dejando muertos. En Cali, durante lo que se conoce como el estallido social, en las protestas durante el gobierno de Iván Duque, los datos oficiales hablan de 27 muertos, pero los organismos de derechos humanos dicen que fueron más de 70 las personas asesinadas por la fuerza pública y centenares de personas gravemente heridas durante esas marchas. Aquí no ha pasado absolutamente nada, pero también hubo un episodio que vale la pena recalcar de lo que ocurrió ayer en Cali, que coincide con lo de Bogotá, y fue que la gente atendió el llamado del presidente de la República cuando pidió un minuto de silencio para rechazar la violencia y también que era un minuto de silencio para pedir por la salud de este contradictor feroz del progresismo, Miguel Uribe Turbay, que ojalá salga adelante de este atentado. Es decir, muestra la grandeza de quienes estuvieron ahí en la Plaza de San Francisco, de qué están hechos los progresistas en este país y realmente muestra la vocación de paz y la solidaridad, la humanidad que hay en esta sociedad que rechaza de manera vehemente la violencia. Elmer, gracias por estar acá en Macondo. Recién nombraba antecedentes de violencia, ¿no? Contra candidatos presidenciales. Incluso hubo por ahí uno de estos ideólogos de las derechas que andan por las redes, Agustín Laje, que decía que siempre los atentados son contra los dirigentes o presidentes de derecha, ¿no? Y claro, cuando uno ve lo que pasó en Colombia, uno diría todo lo contrario. Quienes han sido asesinados históricamente han sido candidatos de la izquierda, la centroizquierda, liberales, progresistas. Ahora, en este caso se intentó asesinar a un candidato, para decirlo de forma muy resumida, de derecha. ¿Por qué, dentro de la estrategia que uno va viendo y lo que estaba contando que intentaron hacer, por qué atacarse a un candidato de la derecha y salirse un poco del historial de atacar a candidatos de la izquierda, de progresismo? ¿Por qué ese objetivo? ¿Por qué, digamos, entre comillas, atacar a uno de
su propio campo político, si es que aceptamos la tesis de que fue un atentado fabricado por quienes quieren enturbiar eso, que son sectores adversos al gobierno. Bueno, hay que señalar en primer lugar que durante estos años de violencia en este país, de más de 60 años, quienes han sido víctimas en Colombia de manera sistemática de asesinatos, de desapariciones, víctimas también del exilio, víctimas de falsos positivos, de encarcelamientos construidos con procesos artificiales, han sido fundamentalmente, casi de manera exclusiva, los militantes de la izquierda, los militantes del progresismo en este país. Ahora, excepcionalmente se han asesinado algunos candidatos y algunos dirigentes de la derecha. Las guerrillas radicales que ha habido en Colombia han cometido ese tipo de hechos. El asesinato, por ejemplo, de Álvaro Gómez Hurtado, que fue un líder de la derecha, del Partido Conservador, pues es un ejemplo, pero en el caso de de Álvaro Gómez Hurtado, en el caso de Álvaro Gómez Hurtado, hay que señalar que Álvaro Gómez Hurtado, en el momento en que fue asesinado, había tenido un cambio radical en su manera de pensar el país, al punto que fue uno de los constituyentes, de los creadores de la Constitución del año 2000, del año 1991. Y después del secuestro que tuvo también por parte de las guerrillas, cambió de una manera significativa su manera de pensar. Un tipo que venía hablando sobre la necesidad de hacer unos acuerdos fundamentales en este país, y precisamente por no participar del fallido golpe de Estado, del golpe de Estado que pretendían darle a Ernesto Samper Pizano, lo sacrifican, lo asesina la extrema derecha en una alianza con el narcoparamilitarismo, con el propósito de generar aquí una situación de caos y sacar del gobierno a Samper Pizano. Y hoy repiten la misma fórmula. ¿Por qué asesinar a un candidato de la derecha en Colombia y no un candidato de la izquierda? Porque es que aquí han venido asesinando de manera sistemática a los líderes y a las lideresas de la izquierda desde hace mucho tiempo y no han cesado en esos asesinatos. Eso es el pan de cada día. De hecho, 2 días antes del atentado contra Miguel Uribe Turbay habían asesinado a varios líderes y lideresas en diferentes partes del país. De manera que aquí lo que se pretendía con la muerte del señor Miguel Uribe Turbay era generar una situación de inestabilidad institucional y social que trajera como consecuencia la salida del poder del presidente Gustavo Petro. Esa era, digamos, la estrategia que tenían planificada. Asesinaban a Miguel Uribe Turbay, le achacaban la culpa al presidente Gustavo Petro, como en efecto lo hicieron. A renglón seguido generaban toda esta situación de caos a través de hechos de violencia, del terrorismo, para demostrar que Gustavo Petro no estaba en capacidad de seguir siendo el presidente de los colombianos, que era inmanejable la situación para él, y promover lo que ya desde hace algún tiempo se ha venido promoviendo por parte de sectores de extrema derecha, es de sacar al presidente a toda costa, incluyendo un golpe de Estado, porque es que se ha venido hablando de ese tema, de que el presidente de la República, que lo han querido enjuiciar, no han podido hacerle un juicio político en el Congreso de la República, el presidente de la República que quisieron sacarlo del poder a través de movilizaciones de la derecha que después fueron lánguidas movilizaciones que no tuvieron ninguna repercusión, sigue la derecha colombiana empecinada a sacarlo. Entonces, yo no puedo decir que esto fue planificado por los grupos de extrema derecha, ni más faltaba. Lo que sí queda en evidencia es que los grupos narcoterroristas sí están detrás de este tema y estaban coordinados, porque es que los atentados de Cali y del norte del Cauca de antes de ayer no se preparan de un día para otro. Son casi 20 atentados que debieron haber requerido una preparación de semanas, quizá de meses, para poder haber entrado los explosivos, haber hecho toda la logística necesaria para llevar a cabo semejantes actos terroristas. Entonces, no es una coincidencia que ocurra el episodio de Miguel Uribe Turbay el día sábado y el día martes, 4 días después, haya semejante actuación terrorista por parte de estas organizaciones. Todo, digamos, lo que lo lleva a uno a inferir de manera razonable es que están ligados esos episodios. Ahora, ¿qué es lo que hace la derecha colombiana? Los grupos de derecha, los partidos de derecha, los partidos de oposición,
de manera perversa aprovechan la situación que seguramente estaba prevista porque nos llevan a cabo estos actos y se convierten en caja de resonancia del ataque al presidente Gustavo Petro y comienzan a achacarle la responsabilidad y a pedir la salida del gobierno. Eso era lo que pretendían hacer. Por fortuna, el candidato no muere, entonces la estrategia, digamos, se debilita, pero eso quedó abiertamente claro porque esa fue la actuación de estos candidatos y candidatas de los grupos opositores y sobre todo de la extrema derecha que inmediatamente salieron a responsabilizar al presidente de la República. Ahora, no han tenido la capacidad de movilizar a los colombianos, no los amedrentaron, fracasó el atentado, fracasó la intención de que esto generara una situación de caos en el país. Seguramente pensaban que los grupos de derecha iban a salir a las calles enardecidos a exigir la salida del presidente y que entonces saldrían los grupos de izquierda y se iba a armar aquí una especie de guerra civil. Es muy probable que eso lo que hayan tenido presupuestado y que en ese sentido hubieran podido entrar por la mitad con la propuesta de un golpe de Estado al presidente de la República o sacarlo del poder. Y yo creo que eso definitivamente fracasó, pero nos muestra, digamos, que ya la derecha y los grupos narcoterroristas, pues digamos, han tenido aquí ya un acercamiento, es que es muy lamentable que eso haya ocurrido, y una vez más encontramos lo que ocurrió a finales de la década de los 80, la alianza perversa entre el narcoterrorismo y la derecha colombiana, porque eso fue lo que ocurrió en la década del 80, que a la alianza perversa que trajo como consecuencia no solamente el asesinato de todos estos candidatos presidenciales de la izquierda en Colombia, sino el exterminio de un partido político como fue la UP, y además el asesinato de otros líderes y lideresas de otros partidos, líderes estudiantiles que fueron asesinados como consecuencia de ese contubernio entre los grupos terroristas en ese momento con la extrema derecha, y ahora está sucediendo lo mismo. Este narcoterrorismo aliado con la extrema derecha para generar pues la situación de caos, para una vez más el enarbolar las banderas del miedo y a partir de ese miedo llegar a ellos con la solución de que ellos pueden resolver los problemas del país. ¿Perdón? Elmer, muchísimas gracias por estar aquí. Lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, quedan todavía temas pendientes, pero bueno, vamos a seguir esta situación. Gracias por actualizarnos y gracias por despejar un poco lo que sucede en Colombia. Ha sido un placer, Elmer. Te mandamos un abrazo. Gracias por estar en Macondo. Muchísimas gracias, Sina. Y yo creo que hoy más que nunca en Colombia necesitamos la voz solidaria de los países de América Latina y de Iberoamérica, porque no podemos permitir que el narcofascismo, la narcoderecha, eh, digamos, pueda lograr su cometido. Yo creo que ahora va a ser muy importante esa solidaridad internacional con el pueblo colombiano, con el progresismo, que a todas luces los colombianos somos un pueblo pacífico, un pueblo que anhelamos, que queremos la paz y por supuesto estamos absolutamente convencidos que esta alianza perversa entre la extrema, estos grupos narcoterroristas y la derecha no va a triunfar, que no van a pasar. Muchísimas gracias por la invitación. Tienen nuestra solidaridad, Elmer. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, Elmer. Nosotros nos quedaba un tema más para debatir, que es el decreto que ha firmado Gustavo Petro hace unas horas para llevar adelante la consulta popular, para que sea la población que vote las reformas. Como dije, que el Senado y el Congreso le están tumbando. Para hablar de ello vamos a conectarnos con el ministro de Justicia de Colombia, exfiscal general Eduardo Montealegre. Mientras lo estamos esperando, no sé si Leandro o Marco quieren añadir alguna información relevante sobre el decreto, sobre la consulta, pero vamos a tener al ministro en breves minutos. Sí, yo quiero completar, porque me parece que el marco donde ayer Gustavo Petro en Cali, cuando habla, ayer miércoles se firma este decreto,
está toda la polémica en términos jurídicos y todo ese tipo de cosas, pero eso lo hablaremos con Eduardo Montealegre, que por cierto todavía no ha sido posesionado, a pesar de que está designado como ministro. Creo que eso explica por qué no está entre los firmantes del decreto, pero porque lo firmaron 18 ministros, hubo algunos que no. Cuando... Leandro ya está invitado en línea. ¿Tenemos? Bienvenido, ministro Eduardo Montealegre, a Macondo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación a participar en el programa. Un saludo para Ina, para Marco, para Leandro y para todas las personas que ven este programa. Ministro, el decreto fue firmado por 18 ministros. Entiendo que usted no podía firmarlo porque no estaba posesionado, aunque no sé si eso se subsanó. Y se plantea una polémica sobre si esto afecta de algún modo la constitucionalidad, si está pasando por arriba el Poder Ejecutivo del Senado. En la opinión del gobierno, en su opinión, que con esta consulta llevada adelante por el presidente y con la firma de su gabinete, está todo a derecho, digamos. Esto es un procedimiento, es un procedimiento legal y legítimo. Sí, señor. Mire, el tema, yo contesto la primera pregunta, no pude firmar el decreto que convoca una consulta popular para que sea el pueblo quien decida sobre los lineamientos de política pública en materia laboral del país, porque no estaba posesionado por razones de trámite. Solamente el día viernes podré posesionarme. ¿Cuál es el debate que se presenta actualmente en Colombia? Que el presidente de la República ha presentado varias reformas sociales de alto calado. El presidente de la República de Colombia es el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia y fue elegido con un mandato claro para hacer grandes transformaciones en materia social. Pero resulta que hay un bloqueo institucional sistemático por parte del Senado de la República que no permite dar el salto social y hacer las transformaciones sociales para las cuales fue elegido el presidente Petro. Hay una discrepancia entre las políticas del gobierno y el Congreso de la República. Nuestra Constitución prevé un mecanismo que es el de la consulta popular. El árbitro de las discrepancias conceptuales entre gobierno y Congreso es el pueblo a través de una consulta popular. Entonces, como había una discrepancia entre el gobierno y el Congreso en materia de política social, el presidente presentó a consideración del Senado de la República unas preguntas, 12 preguntas, para ser sometidas a una consulta popular para que sea el pueblo quien decida si está de acuerdo o no con que el Congreso implemente esas políticas. En el ordenamiento colombiano se requiere un concepto previo del Senado de la República que debe ser favorable, pero resulta que el Congreso de la República emite un concepto desfavorable, pero emite un concepto desfavorable violando la Constitución. Y el Senado violó la Constitución porque no acató el debido proceso constitucional, es decir, existieron vicios de trámite supremamente graves que no respetan los principios y valores de la Constitución. Como la decisión del Congreso es un acto jurídico, la Constitución colombiana permite que el presidente de la República inaplique actos jurídicos que sean contrarios a la Constitución política de Colombia. Cuando existe una incompatibilidad entre un acto jurídico de menor jerarquía y la Constitución, debe prevalecer la Constitución, y lo que hizo el presidente en este decreto fue eso, decir el acto del Congreso es violatoria de la Constitución, por lo tanto yo no lo aplico por ser violatorio de la Carta Política, y eso trae como consecuencia que cuando el Congreso no se pronuncia o cuando lo hace en forma inconstitucional, como en este caso, puede convocar por decreto la consulta popular. Fue lo que hizo el presidente en el día de ayer, y se convoca una consulta popular para el 7 de agosto y se someterán 12 preguntas a consideración del pueblo para que sea el pueblo quien decida si está o no de acuerdo con esas políticas públicas.
Ministro, muchísimas gracias por estar aquí. Usted dice precisamente que, bueno, pues se abre ese escenario, que sea el pueblo quien lo decida. Ya se puede manejar algunas encuestas. ¿Cuál es el clamor del pueblo? ¿Cuáles son los ánimos en la calle? ¿Qué resultados esperan de esa consulta? Ina, lo que acontece es que políticamente ciertos sectores de la derecha y del establecimiento colombiano y de la clase política colombiana le tienen miedo al pronunciamiento del pueblo. ¿Por qué le tiene miedo al pronunciamiento del pueblo? Porque Colombia, en los avances que se han hecho de encuestas, de opinión, de muchas encuestadoras serias, pues la mayoría de los colombianos con capacidad de votar están de acuerdo con esa consulta popular. Entonces lo que se trata es de impedir la consulta porque quieren acallar la voz del pueblo, quieren que el pueblo no se pronuncie porque saben que en el momento en que se produzca la consulta, el pueblo va a votar masivamente por las reformas sociales. ¿Y cuáles son las reformas sociales? Una reforma laboral progresista, una reforma laboral que implica cumplir con unos mínimos éticos de política pública, de dignidad para el trabajador colombiano, estándares, incorporar estándares que ya han sido reconocidos internacionalmente. Esta política pública, esta reforma laboral que propone el Congreso tiene el aval de la OIT, de organizaciones internacionales, pero sin embargo el establecimiento colombiano por inequidad no quiere que se hagan las reformas sociales que requiere Colombia. Ministro Montalegre, visto desde afuera, uno percibe cierto río revuelto, preocupante, el intento de asesinato de un candidato presidencial, coches bombas. ¿Qué es lo que está moviéndose en Colombia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué esta serie de acontecimientos con tan poco tiempo de diferencia? ¿Qué actores, qué agendas? Para que quede claro hacia afuera, porque a veces cuesta entender, pero uno percibe, ¿no? Esto que está moviéndose. Mire, sí, Colombia es un país que ha padecido una violencia crónica durante casi un siglo. Es un país con una violencia generada por las grandes inequidades sociales que tiene Colombia. Colombia ocupa como el tercer lugar en materia en el mundo dentro de los países que tienen mayor inequidad social. Entonces nosotros aquí lo que tenemos es no solamente un conflicto armado, sino un conflicto armado que es producido por unas estructuras y por una gran inequidad social. El conflicto armado ha permitido el surgimiento de organizaciones del crimen supremamente poderosas que han desestabilizado durante décadas el país. Durante muchos años, esa desestabilización vino de la insurgencia armada, específicamente de las FARC, pero las FARC hicieron un proceso de paz en el país, un proceso de paz que fue muy difícil. Las FARC, o la mayoría de las FARC, se desarmaron, entraron a un proceso de paz, se hizo una justicia transicional y en este momento las FARC, que antes estaban en la insurgencia, que tenían un aparato violento, son los primeros en salir a criticar este tipo de intentos de homicidio como el del senador Miguel Uribe. Pero lo que acontece es que a pesar de ese proceso de paz, Colombia ha tenido dos procesos de justicia transicional recientemente. Un proceso de justicia transicional con el paramilitarismo que lo hizo Álvaro Uribe, un proceso de paz con la insurgencia que la hizo Juan Manuel Santos, y estamos nuevamente en otro proceso de justicia transicional que se llama en Colombia en este momento la paz total que está impulsando el presidente Gustavo Petro. Pero la paz tiene muchos enemigos en Colombia, hay muchos enemigos agazapados de la paz, hay muchos amigos de la violencia y además que todavía se mantienen muchas de las estructuras criminales que han generado la violencia en Colombia durante más de 50 años. Desafortunadamente, Colombia, a pesar de que ha tenido avances muy profundos en la lucha contra el crimen organizado, Colombia no ha podido tener unas instituciones fuertes para desarticular el crimen organizado. Entonces,
la muerte de Miguel, la tentativa de homicidio del senador Miguel Uribe, que todos los colombianos rechazamos, porque yo soy de los que rechazan todo tipo de violencia en Colombia, pues indudablemente tiene que haber sido cometido por una estructura criminal. Y tiene que ser cometido por una estructura criminal por el modus operandi en el cual se le dio, se hizo el atentado contra Miguel Uribe. Lo que está haciendo la justicia en este momento colombiano es que ya se detuvo a un niño de 15 años que fue el autor del atentado, pero es claro que él no actuó solo, que detrás de él hay unos hilos de poder y de estructuras criminales supremamente poderosas, y yo lo único que puedo decir, porque no puedo tener más hipótesis, es que la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional de Colombia conformaron un cuerpo élite de investigación supremamente élite, y creo que van por muy buen camino, pero cuando se trata de descubrir quién es el autor detrás en estas estructuras, pues hay que entender que esto requiere mucho tiempo, porque siempre el crimen organizado actúa a través de muchos eslabones y muchas cadenas que se van a descubrir, pero requiere un tiempo. Ministro, sabemos que tiene muy poco tiempo. Le agradecemos estos minutos que nos ha dedicado y sus explicaciones siempre didácticas de lo que sucede en Colombia. Ministro Eduardo Montealegre, muchísimas gracias por este espacio, por estar aquí. Muchas gracias a Macondo por la amabilidad de escucharme, y de nuevo un saludo a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Muchas gracias, ministro. Un saludo desde aquí. Gracias. Bueno, nos quedan 5 minutos para el final. Antes de Reflexiones. cerrar, Ina, porque no mencionamos, y no teníamos tiempo para hablarlo con el ministro, tampoco sé si era lo más adecuado, pero en el discurso que hace ayer Gustavo Petro señala directamente a Marco Rubio, al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es más, lo hace diciendo, como dice un presidente de acá, de la región, se está refiriendo a una denuncia clara que hizo Nicolás Maduro, diciendo que Marco Rubio y el Departamento de Estado estaban organizando, estaban conspirando para generar una situación de inestabilidad en Colombia. Se producen además estos 24 atentados. Ayer dice Gustavo Petro esto, y además dice que hay una grabación por ahí que muestra a un líder de la extrema derecha en conversaciones con el Departamento de Estado, con el Secretario de Estado, o con, no sé, una grabación que él escuchó y que incluso se la puso a escuchar un fiscal, y pide a los medios que, o sea, está pasando cosas muy raras. Lo dijo ayer el propio presidente Gustavo Petro en la concentración, dando a entender que hay elementos, ¿no? Que hay elementos. A mí no me sorprende nada, porque si de Marco Rubio podemos esperar casi cualquier cosa, pero como es cierto que es bastante extraordinario lo que sucedió en los últimos días, el atentado al precandidato del Centro Democrático, y además esta serie de atentados, 20 y pico atentados, ¿no? en las 24 horas, y uno empieza a sospechar que sí, que hay un nivel de coordinación que está por encima de las coordinaciones habituales de, ¿no? No sé si estoy siendo muy temerario en esto, pero me baso un poco en lo que está diciendo el presidente y en la gravedad de los acontecimientos, que me hacen sospechar. Capaz que estoy diciendo muy temerario. No, yo no creo, y la verdad que Colombia da para No, la sospechar. experiencia. Sí. Adelante, Adelante. adelante. No, era la frase para decir que la experiencia latinoamericana demuestra que no estás diciendo nada temerario, básicamente eso. Entonces, bueno, esperemos. Yo Claro, entiendo que también toda la gente con la que hablamos no se atreve a hacer ningún tipo de especulaciones, ¿no? Eso se lo dejan a Vicky Dávila, a la derecha colombiana, pero no estás diciendo nada temerario, Lean.
No, lo que sí está la derecha victimizándose, ¿no? Esto que decía el Laje, esta idea de, bueno, siempre nos atacan, la izquierda violenta. Hay una disputa por el sentido también importante. Y está claro que en Colombia, digamos, con el historial que hay, los antecedentes que hay y lo que está en juego, me parece que es bastante claro que hay sectores que están dispuestos pues hacer lo que siempre han hecho para, en este caso, no mantener, sino recuperar un poder, por lo menos una fracción del poder que perdieron, porque el poder es bastante más grande que la Casa de Nariño. Pero sí, digamos, creo que está ya en marcha la campaña electoral y no es la primera vez que una campaña electoral en Colombia tiene como trama la violencia. Y creo que lo decía Sina, ¿no? Al principio, lo que pasó en Ecuador con Villavicencio el año pasado, digamos, ¿no? Hace 2 años ya, me confundo. Pero bueno, así está ordenado, digamos, países donde hay mucho en juego, sectores de narcotráfico, y si hay que poner un muerto sobre la mesa electoral, lo digo de forma muy cruda, muy horrible, pero si funciona, se lo hace. Hay que Y por mostrar que es cierto, un hito. hablando de Villavicencio, recordando Villavicencio y ahora trayendo, como Lean estaba mencionando, a Marco Rubio, ¿se acuerdan que Villavicencio era informante de la Embajada de Estados Unidos y Diana Salazar, la exfiscal ecuatoriana, estaba directamente respondiendo a los funcionarios estadounidenses acerca de todo este caso? Así que otra vez volvemos a que Leandro no está diciendo nada temerario. No, y además observemos que es un hito de las últimas 4 campañas. Por ejemplo, voy a mencionar, Bolsonaro recibió una suerte de atentado, ¿se acuerdan? Donald Trump, un intento también de magnicidio. Villavicencio, fue utilizado ese atentado, ese magnicidio contra el correísmo, con eficacia fue utilizado. Y ahora se produce este en Colombia. Son últimos 4 procesos electorales, estoy hablando, está heavy, está volviéndose como frecuente, y donde las víctimas además no son las víctimas esperadas, porque también fue víctima de un atentado Gustavo Petro. ¿Recuerdan que le balearon la camioneta? O a Cristina le pusieron un revólver en la cabeza y no la mataron, pero de asco, ¿sí? Que no son como atentados tan resonados como los otros, pero han sucedido. En fin, nos quedamos ahora sí sin tiempo. Quiero permitirles saludarlos y felicitarlos a los dos y a Estefanía Veloz, porque han comenzado esta semana a transmitir la base Latinoamérica, de Canal Red Latinoamérica en México. Los he visto, salvo un día que coincidíamos en el horario con un programa que yo hago los miércoles en vivo, y además de que sale muy bien, veo cómo Marquito Teruggi se pone saco, no sé si será por la jefa que tiene ahí, que lo tiene, le hace a rigor. Bueno, Marquito Teruggi, a ver si se pone saco también para salir en Macondo, ¿no? Muy, muy, muy bien, y mi saludo también para Estefanía, y un beso grande, felicitaciones. Gracias, Gracias, Leandro. nos vemos la semana que Y viene. sí, invitación a toda la audiencia para que también nos sigan en la base Latinoamérica, pero que se queden fieles a Macondo, que es un espacio donde charlamos más libremente, sin guión, y que nos da a mí personalmente mucha felicidad. Nos vemos el jueves que viene.